Bienvenidos a Tras el Telón, un podcast del Festival Internacional de Teatro de Manizales, donde hablaremos de las historias de quienes hacen posible el teatro en nuestra región y el mundo. Hoy nos acompaña Gabriela Ochoa, directora, dramaturga y fundadora de la compañía Conejillos de India. Con una obra como Algodón de Azúcar, Gabriela nos habla de su trayectoria, su visión del teatro y su paso por Manizales. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Hola Andrés, bien, muchas gracias. Qué gusto tenerte por acá. ¿Cómo Gracias. te trata la ciudad? ¿Qué tal el recibimiento del Festival Internacional de Teatro de Manizales? No, pues increíble, muy contentas y contentos porque fueron unas funciones muy lindas, el teatro, todo el equipo técnico se portaron increíbles, bueno, ha sido una gran experiencia. Gabriela, tus inicios como actriz, antes de dedicarte a todo esto de la dramaturgia y esto, empezaron como... ¿Cómo fueron? Cuéntanos un poco. Pues mira, bueno, mis inicios son desde mis 7 años, porque yo desde chiquita quería hacer teatro, organizaba a mis primas, dirigía, escribía, actuaba las obras, ¿no? Siempre quise dedicarme al teatro, pensaba que quería ser actriz y cuando terminé la prepa me fui a estudiar a Jalapa, Veracruz. Allá hice la carrera y allá empecé a hacer máscara. Primero con Adriana Duch y luego con Jean-Marie Binoche, con quien después estuve en la obra que él dirigía, Juan Volado, y después me fui a Francia a hacer la maestría, allá seguí trabajando con él, y de alguna manera el teatro de máscara siempre ha sido la base de mi trabajo. Te digo, primero como actriz y después cuando empecé a dirigir, pues esto siempre lo llevé porque para mí el principio del teatro del juego está ahí. ¿Qué te llevó al teatro de máscara? ¿Qué recuerdas de esos inicios que tú dijeras, la máscara, quiero Pues mira, fue así de, cuando yo vi Juan Volado, antes de que yo entrara a jugar a esa obra, me acuerdo que fue en un teatro ahí en Jalapa, Binoche había estado haciendo este montaje, ¿no?, durante unos meses ahí, y me acuerdo que los vi y yo dije, yo quiero hacer eso. O sea, esas máscaras que él esculpía increíbles, ¿no? Y me acuerdo que fue así una conexión inmediata de decir, yo quiero hacer eso. Y cuando Adriana fue adjunta de nuestro maestro de actuación en la Facultad de Teatro, bueno, para mí el realismo era como, yo no entiendo nada, no sé con qué se come, ¿sabes? Y ella nos empezó a dar principios de máscara neutra y ahí yo me empezaba a divertir muchísimo. Entonces era muy claro que esa era mi línea. En algunos espacios has mencionado que el teatro es un camino de autoconocimiento. ¿Qué descubrimientos personales te has llevado a esto? Uy, qué pregunta. Bueno, pienso que de alguna manera, por ejemplo, las obras que yo he escrito siempre es como una obra en donde el personaje principal está desdoblado en muchos. Y creo que a eso me refiero, que me parece que la relación con uno mismo o con una misma se va a reflejar después en la relación con el mundo. Así es como veo el teatro, ¿no? O sea, pienso que justo es como todos los demás son los personajes en donde estás proyectando un montón de cosas. No sé cómo contestar a lo de qué descubrimientos, ¿no? Pero creo que sí, o sea, que uno va... Es un camino sin fin y que uno va descubriendo en este trabajo, porque tienes que ser muy honesta contigo misma, pues quién eres, cómo funciona tu imaginario, cómo funciona lo que tú quieres también compartir con el público. Gabriela, quisiera saber un poco de esos inicios en el teatro, esas obras que tú recuerdas cuando ibas de niña. O sea, porque es que al ver tu obra, al ver esta obra de Algodón de Azúcar, tengo muchas preguntas, ¿no es cierto? ¿Cómo veías tú los payasos de niña, por ejemplo? Tu relación con los payasos, ¿cuáles eran esas obras? Porque es que veo esa obra y digo, hay un trauma, ¿qué es eso que tienes con los payasos que quieres reflejar? Porque es que no siempre se muestran las obras para niños de esa manera, ¿no es cierto? Y ver estas realidades son muy fuertes. Ajá. Quisiera que me cuentes un poco desde muy atrás, desde esos inicios, ¿cómo haces para llegar hasta este momento? No tengo ninguna relación particular con los payasos en mi infancia, ¿eh? O sea,
No me daban miedo, o sea, eso sí me acuerdo porque tengo una hermana y me acuerdo que a ella le daban mucho miedo y a mí no, o sea, no tengo así como una particular relación de decir, claro, es que yo tuve un trauma con un payaso, o sea, no, para nada. Más bien, te puedo contar que hace unos años fui a tomar un taller de clown a Canadá, que se llamaba El Clown a través de la máscara, y fue con Sue Morrison, una maestra increíble, y fue un proceso muy fuerte, muy interno, que te metía en unos lugares muy locos, y recuerdo que yo salí muy movida de ese taller y como que me daban ataques de llanto y ataques de risa y no, o sea, me pasaban muchas cosas. Y recuerdo un día que me desperté, o sea, te digo, es una cosa rara lo que te voy a decir, y que de alguna manera yo estaba llorando y sentí que había 3 payasos arriba de mi cama como burlándose de mí, ¿no? Entonces esos payasos estaban ahí, pero desde este otro lugar, no desde mi infancia, sino como en este otro lugar en donde yo reconocía que lo que yo estaba sintiendo era muy ridículo, ¿no? O sea, como con toda esta movida de tapete que me había dado el taller, ¿no? Fundaste Conejillos de Indias como un espacio de experimentación. Sí. ¿Qué buscas crear con esta compañía? ¿Y cómo se ha transformado la compañía a lo largo del tiempo? Bueno, pues lo que busco es un laboratorio. O sea, siempre pienso que es muy importante arriesgarse, es muy importante encontrar en cada proceso el lenguaje particular que va a hablar para cada obra, ¿no? Porque cada proceso, cada proyecto, pues necesita su lenguaje. Siento que si encuentras una fórmula, se acabó, se muere, ¿no? Y por eso se llama Conejillos de Indias, porque para mí el laboratorio es fundamental. Empezamos, bueno, cuando yo empecé a dirigir en 2006, así digamos de manera ya formal, profesional. Y bueno, en México es muy difícil tener una compañía estable en donde siempre somos los mismos y solo trabajamos para la compañía. En realidad, pues sí somos compañía, pero pues hay que gestar los proyectos y cada proyecto, así como necesita un lenguaje, pues tiene necesidades distintas. Por ejemplo, Romina Cocho, que es una de las actrices con la que trabajé desde la primera obra, pues está en la mayoría de los proyectos, pero bueno, tampoco en todos. En el caso de Algodón de Azúcar, con todos los actores, excepto Paco Mena y Michel Músico, había trabajado antes. Entonces, de alguna manera ya sabíamos cómo era el proceso para llegar a un lugar, ¿no? Digo, si bien eran procesos diferentes, pues eso. Y bueno, lo que yo busco es eso, como consolidar un lenguaje propio, que no busca copiar en otros lugares, es que el teatro que está de moda es así o así, no, sino que vamos haciéndolo nosotros. Gabriela, con la obra que se presentaron acá en el Festival Internacional de Teatro, logras conectar con públicos muy diversos. ¿Cómo logras abordar estos temas que exploran una realidad y un tema psicológico muy profundo con los personajes? Pues yo quería contar una historia, es decir, mira, yo empecé a hacer la dramaturgia de esta obra a partir de, siempre que escribo es a partir de imágenes, como que se van acumulando imágenes en mi cabeza y nunca sé bien de qué estoy escribiendo, sino que de pronto digo, hay unos payasos, ¿no? Y entonces empiezo a escribir primero las puras imágenes, las ideas que vienen. Para esta obra en específico escribí el primer acto, que fue como la presentación de los payasos y el cumpleaños, como muy rápido, casi que en una sentada, no en una sentada, pero digamos, ¿no? Y después me tardé mucho en saber qué seguía, porque escribía y lo que escribía no me gustaba, sentía que no correspondía, ¿no? Entonces fue un proceso muy largo, en donde siempre trato de hacerle caso a mi intuición. Es un proceso muy intuitivo, nunca lo pienso de una manera lógica. O sea, nunca digo a priori, voy a hacer una obra sobre el abuso o sobre... No, para nada sabía. De hecho, si hubiera pensado así, no hubiera metido unos payasos seguramente, ¿sabes? Es algo que como que mi cerebro funciona de otra manera. Y después, durante la pandemia, yo ya había escrito el velorio, o sea, como que ya llevaba el segundo acto, me faltaba el tercero, que siempre es el más difícil, y dije, tengo que cerrar esta obra,
y me lo propuse y digamos que la misma dramaturgia me fue llevando hacia estos lugares, pero te repito, no lo hago como diciendo, voy a hablar sobre esto y voy a llegar a los públicos, o es como parte del trabajo. ¿Cuál es el rito de Gabriela a la hora de escribir? ¿Que escribes en la noche, en las mañanas? No, en la mañana. He tenido diferentes etapas, ¿no? No esta, la anterior, Sin Paracaídas, la escribí en la noche toda, pero ahora he escrito en la mañana. Me gusta despertarme muy temprano y escribir. ¿Qué lugar ocupa la memoria, la imaginación y la experiencia en tu proceso creativo? Bueno, creo que siempre que uno escribe, cualquiera que escriba, va a escribir desde lo personal, ¿no? Es decir, uno pone un montón de cosas suyas, propias en el texto. Es más, creo que si no lo pones, no tocas a nadie, ¿no? Pero claro, no de manera literal, sino, pues creo que hay que volver metáfora todos estos lugares verdaderos para que tengan una repercusión más amplia, porque si no se queda como en algo demasiado privado que uno como espectador puede decir, bueno, ¿y a mí qué me importa, no? ¿Qué diferencia tiene la primera obra que escribiste con esta que vimos? Bueno, hay una gran diferencia. O sea, la primera obra, te digo que mi proceso siempre fue intuitivo, porque además yo tengo formación de actriz y lo demás lo he hecho, o sea, dirigir y escribir lo he hecho muy autodidacta. Entonces, pienso que las similitudes son que he partido siempre de imágenes, ¿no? Me imagino un personaje y lo van persiguiendo otros y después le doy estructura, por supuesto. Pero a nivel de diferencias, pues creo que hay una madurez en el proceso de esto que te comentaba de la máscara, porque además en Algodón de Azúcar yo retomo la máscara, es decir, yo hice muchos años teatro de máscara como actriz, después empecé a dirigir y siempre quité la máscara, aunque estaba el lenguaje ahí, ¿no? Y en esta obra lo retomo, pero desde mi propia interpretación, no como la aprendí, sino desde una apropiación del lenguaje y decir, bueno, voy a usar este recurso, pero lo voy a usar de esta manera y de esta manera y de esta otra. Y creo que ahí con Algodón de Azúcar se cristaliza como todo un trayecto y una apuesta a este teatro que me gusta. Como actriz, ¿te imaginabas los personajes como están en este momento? No, o sea, sí, hay intuiciones, pero yo siempre les pido mucho a los actores que me propongan. O sea, yo tengo una idea en mi cabeza, yo tengo el texto terminado, se los comparto, hacemos lecturas y entonces les empiezo a pedir tareas. Y siempre los actores, actrices me sorprenden. O sea, siempre es, a ver, vamos a ver qué te imaginas tú. Yo no les digo nada de lo que yo me imagino, ¿no? Y luego voy retomando cosas que ellos propusieron. O sea, los personajes los propusieron, están escritos, pero los propusieron ellas y ellos, ¿no? O sea, y creo que eso es lo rico porque entonces vuelves el trabajo realmente colectivo y apropiado. O sea, creo que todos sentimos que esta obra es nuestra, ¿no? O sea, no es mía, es de todas y todos. Ya que mencionas al equipo de trabajo, ¿cuántas personas viajan con la compañía? Háblanos un poco, digamos ahorita, antes de iniciar la conversación, nos contaban que en México pues se transportaban en camiones, en todo, con todo. Cuéntanos un poco de eso que la gente no conoce, solo viene y ve la obra, ese espectáculo, pero no sabe mucho de lo que hay tras bambalinas. Háblanos un poco de eso. ¿Cuántas personas hacen parte de la compañía? Bueno, estamos más personas atrás que adelante, porque si te fijas es una obra muy vertiginosa, en donde hay muchos cambios, hay una cantidad de cosas que preparar, ¿no? Que si los globos con helio, el chantilly, o sea, como son muchas cosas que son delicadas, ¿no? O sea, por ejemplo, el pastel tiene que tener una consistencia particular para que se quede pegado en la cara de la actriz, ¿sabes? Entonces hay que refrigerarlo, hay que prepararlo. Y en ese sentido, bueno, en este caso viajamos 13 personas, son 6 actores y actrices y 7 detrás, ¿no? Que es el productor, la asistente de producción, la asistente de dirección, el jefe técnico, el iluminador, el de video y yo. La relación entre el cine y el teatro en esta obra, Algodón de Azúcar. Qué chistoso que lo comentes, porque como te decía, no tengo una formación
pues digamos, convencional en dramaturgia, y he leído sobre todo muchos libros de guión, de estructura, de guión. Entonces, y sobre todo para esta obra me leí varios, porque decía, ¿cómo la cierro? Y creo que hay mucho de esto, por un lado, porque de alguna manera mi teatro no está tan recargado en la palabra, sino mucho en la imagen y en cómo esta imagen narra. Y pues sí, o sea, esta obra la cerré en gran medida partiendo de estructuras de cine. Algodón de Azúcar ha sido reconocida como premios como Talia en España y grandes nominaciones en México y en diversos lugares. ¿Qué significan esos reconocimientos para ti, para la compañía y en especial para el teatro latinoamericano? Pues pienso que, mira, por un lado pienso que el teatro no debería de ser una competencia, pero por otro lo recibimos con mucho aprecio porque de alguna manera le dan como mucha legitimidad a un teatro que no es complaciente, es un teatro que no está hecho para que la gente diga, ay, qué bonito, listo, ¿no? Sino que es una obra difícil. Y creo que el hecho de recibir premios y nominaciones, ¿no? Como este de España y así, es muy importante porque nos da como esta confianza de decir, lo estamos haciendo bien. Y porque además es un camino muy largo, o sea, yo llevo 20 años escribiendo y dirigiendo y como que con esta obra explotó algo, pero es un camino que venimos haciendo desde hace mucho tiempo. El hecho de que ahora tenga tanto reconocimiento, pues es muy lindo, pero está todo lo que va detrás, ¿no? Y creo que por eso los premios son importantes porque como que uno siente, uy, bueno, después de tanto trabajo, viene como esto es importante, ¿no? Ahora hablemos un poco de tu relación con el Festival de Teatro de Manizales. Sí. ¿Qué se habla en México de un festival en medio de montañas como el festival que estás visitando y que te tiene hoy acá como gran invitada? Bueno, el Festival de Manizales es muy famoso y muy importante en México y yo creo que en toda América Latina por lo menos, si no es que en más países, pues. Y bueno, como te contaba hace rato, cuando yo terminé la escuela, estaba en esta obra de teatro de Jean-Marie Vinoche de Máscara, de Juan Volado, en el 99, y yo tenía mi boleto de avión para venir a Manizales. Entonces, bueno, sucedió ahí un inconveniente con una actriz y se canceló nuestra participación. Y yo tenía la espina, o sea, cuando dijeron, vamos a ir con Algodón de Azúcar a Manizales, yo no quería ni contarlo porque dije, esta vez sí tiene que suceder, ¿sabes? Era una cuenta pendiente personal. Pero no, bueno, es algo muy lindo. Además, con esta obra es nuestra primera gira internacional, es la primera vez que hacemos esto de no vamos a llevarnos toda nuestra escenografía, sino que acá se rentaron los andamios, se construyeron solamente las partes que hacían falta para terminar de rearmar, y esto fue también como un experimento que funcionó perfectamente. Y bueno, todo esto es muy significativo para nosotros y es muy lindo, además, el recibimiento que hemos tenido dentro de este festival tan importante y tan emblemático. ¿Qué contratiempos tuvieron que vivir previos a la presentación y con el montaje? Porque vimos que es un montaje, es una iluminación muy propia, el tema de la cocina, el tema de estar, eso que nos contabas ahorita, el chantilly, cómo es ese tema de preparación tras bambalinas para que sea todo tan perfecto y cinematográfico. Es que de mi parte lo disfruté muchísimo al hacer las fotos y al estar haciendo el video. Solo pensaba acá y me imaginaba tener al lado otra cámara para hacer un contraplano ahí. Uf, me imagino esa obra. No, y si ves esa obra detrás, es otra obra, ¿sabes? Todo lo que pasa, o sea, los actores entran, se cambian el vestuario, se cambian la peluca, o sea, es una cantidad de cosas que hay que hacer como un reloj, ¿no? Y creo que en ese sentido, por eso viajamos tantos, porque todos, o sea, llegamos y fue, no paramos. O sea, de verdad yo siento que desde que llegamos a Manizales, entramos al teatro y todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y lo tiene que hacer muy eficientemente para que yo sentía como, casi que llegamos y ya van a ser las 3 la primera función, ¿sabes? O sea, de no parar,
para que todo salga. Y te digo, por ejemplo, Adri Hoffman o Cecil Sepol, que son las asistentes de dirección y producción respectivamente, son increíbles y se encargan de una cantidad de detalles que si no, no sale, ¿sabes? Si no, no sale la función. ¿Qué te llevas tú y qué se lleva la compañía de Manizales y de esta versión? ¿Y cómo ves al público de Manizales? Pues mira, te soy honesta, yo tenía como muchos nervios, miedo, porque claro, o sea, la obra pues la hicimos en México, le ha ido muy bien, llevamos más de 100 funciones, en 2 años llevamos 6 temporadas, como que ha sido una obra muy bien recibida, lo cual nos ha sorprendido mucho para bien, es decir, no porque pensáramos que no, pero no nos imaginábamos que iba a ser algo tan fuerte, pero salir del país pues ya es otra cosa, porque uno no sabe si se va a entender el humor, si a la gente le va a gustar, o sea, como que pues de alguna manera ya después del recorrido que llevaba la obra te sacan de tu zona de confort y dices, bueno, pues a ver qué tal funciona en otro contexto, ¿no? Y para mí fue nuevamente, no dejamos de sorprendernos, creo, nuevamente muy sorprendente y muy, muy lindo el recibimiento que tuvimos acá. O sea, el público, que la gente lo entendiera, que dijeran, wow, esta obra. O sea, siento que todo eso es para todo el equipo muy significativo y muy agradecible y lo apreciamos muchísimo. ¿Qué diálogos se pueden abrir con tu teatro ante un público latinoamericano? Precisamente eso es lo que me sorprendió. Pienso pienso que somos países hermanos, que entendemos los códigos, que hablamos el mismo idioma, ¿no? Y que además hay algo de la cultura y de la idiosincrasia que son cercanos y que eso es algo muy valioso. Hablemos de los comentarios que has escuchado de esos luego de esta obra, porque pues personalmente la sentí como un carrusel de emociones muy fuerte, nos llevan uno de la risa y después queda uno como... A mí me tocó soltar la cámara por momentos porque yo decía, es en serio, esto está pasando, soy papá, también me lleva a pensar muchas cosas. Claro. ¿Qué has escuchado? ¿Cuáles son los comentarios luego de la obra? Pues pienso que es una obra que no te deja indiferente. Creo que lo más lindo que de las cosas más lindas que he escuchado es eso, ¿no? Que te lleva a, más allá de apreciar una obra que está fuera de ti, te lleva a revivir tus propios recuerdos, a identificarte con tu propia infancia, con las cosas que sentías. En fin, creo que eso es lo que uno quiere con el teatro, para eso es el teatro, ¿no? Justo para vernos reflejados ahí y sentir que nos involucra. ¿Cómo el teatro puede construir el algoritmo? Vemos que le estamos apostando a que volvamos al aplauso, a que volvamos a lo propio. ¿Cómo deconstruyes tú y cómo rompes tú el algoritmo? Pues pienso que justamente este es un teatro muy hecho a mano, ¿sabes? O sea, el artificio está a la vista, como que, por ejemplo, la máscara, pienso que es algo, pues, o sea, ancestral, ¿no? Que nos lleva a, me pongo una máscara y ya soy esto, y yo te estoy viendo que te la estás poniendo y lo puedo creer, aunque sé que te estás poniendo una máscara, ¿no? O sea, creo que todas esas cosas pertenecen al lenguaje exclusivamente del teatro. Y creo que esa es la esencia de lo que hacemos. O sea, creo que ahí es donde está la fuerza de este lenguaje, o sea, de las artes, ¿no? Escénicas, que no tienen que ver con una pantalla. Gabriela, un gusto escucharte, un gusto conversar con vos. Igualmente, Andrés. Qué alegría tenerte acá en un capítulo más de Tras el Telón, esta apuesta que estamos haciendo desde el Festival Internacional de Teatro y Alternativa Producciones. Esperamos vernos muy pronto y nos escuchamos y nos vemos en un próximo capítulo. Muchas gracias, Andrés.